Palabra de vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5b al 14. Queridos hermanos, tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo los ensalce. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Les he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortarlos y atestiguarlos que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, y también Marcos, mi hijo. Salúdense entre ustedes con el beso del amor fraterno. Paz a todos ustedes, los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 89. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has avanzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda hoy con gran alegría la fiesta del evangelista San Marcos. Fue discípulo del apóstol Pedro e intérprete del segundo evangelio que lleva precisamente su nombre. Este es el evangelio primero en escribirse, quizás entre los años 64 y 70. Juan Marcos, como se le conoce en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue un gran evangelizador. Sabemos que su madre se llamaba María. La primera vez que se hace mención de él se da en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, cuando se relata la salida milagrosa del apóstol Pedro de la cárcel por obra del ángel que le abre las puertas, y nos dice el texto de Hechos de los Apóstoles
que se dirige a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos hermanos se hayan congregados en oración. Quizás era un niño o un jovencito cuando Jesús fue condenado a muerte. Probablemente Jesús tuvo estrecha amistad con los padres de Juan Marcos, así como que escuchara en muchas ocasiones los discursos del Mesías. Uno de los primeros bautizados por Pedro, el apóstol, fue precisamente el evangelista Marcos. El Señor Jesús no quiso que los apóstoles escribieran sus pasos, ya que parece ser que lo que interesaba era fundamentalmente la predicación oral. Sin embargo, la memoria a veces nos falla, y alguien pensó en tener algunos apuntes de cuando San Pedro predicara acerca de la vida de Jesús, sus milagros, sus discursos. Era necesario que se recopilaran estos hechos, por lo que rogaron a Marcos que escribiera estas predicaciones. Pedro amaba mucho a este evangelista, tanto que lo llama en su carta en el capítulo 5, mi hijo Marcos. El evangelista cuya fiesta hoy celebramos escribe con fluidez, de una manera sencilla, en un estilo directo y sólido a la vez. Se sabe que acompañó a Bernabé y a San Pablo en su labor misionera. Según la tradición corroborada por Eusebio de Cesarea, fundó la iglesia de Alejandría en Egipto. Es allí precisamente donde será martirizado en el año 67 de la era cristiana. Sus reliquias serán trasladadas a la famosa y turística ciudad de Venecia en el siglo IX, donde actualmente se encuentran las reliquias alrededor de una preciosa basílica y en la más conocida plaza de San Marcos en la ciudad italiana. Pero ahora hablemos de las lecturas que la liturgia de este día nos presenta a propósito de la fiesta del evangelista. La primera lectura tomada de San Pedro en el capítulo 5, versículos 5 y siguientes, nos invita el apóstol a tener los mismos sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste al corazón soberbio, pero al contrario, da su gracia a los humildes de corazón. En un segundo momento nos dice la carta del apóstol Pedro: descarguen solo en Jesús, en nuestro Señor y Salvador, todos sus agobios, que Él se interesa por ustedes. Qué palabras más consoladoras: descargar en Jesús todos los agobios y preocupaciones de nuestra vida. Finalmente, en un tercer momento, este capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, nos recuerda la oración que hacemos muchos cristianos como oficio del final del día en la noche, llamada completas, cuando decimos y retomamos la frase del apóstol Pedro: sean sobrios, estén alerta, que su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y es precisamente esta expresión, resistirle firmes en la fe, como la idea eje en el Evangelio que hoy nos presenta precisamente esta celebración de San Marcos, cuando nos dice: vayan al mundo entero y proclamen al Evangelio a todas las criaturas. Luego nos dice: el que crea y se bautice se salvará. Coloca como condición fundamental para la salvación el creer en Jesús. Sin la fe es muy difícil que nosotros seamos salvos, justificados por Dios en Jesucristo. Para que no quede dudas, hace una nueva afirmación: el que se resista a creer será condenado. Hoy nuestro mundo, con dolor lo decimos, a veces tiene resistencia a aceptar y acoger a Jesús como Salvador de los hombres. Es una verdad de apuño que cierto discurso muy racionalista, muy secularizado, muy imbuido del materialismo que nos rodea, tiene serias dificultades para abrirse una experiencia más profunda de trascendencia y recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras almas. El que se resista a creer será condenado. Luego, en otro momento, este Evangelio de San Marcos nos invita a reconocer que si hay fe
Y dice así: a los que crean, a los que tienen fe, les acompañarán estos signos. Señala 4 signos concretos del evangelizador que tiene su confianza y su vida puesta en manos de Jesús. El primer signo que señala: expulsarán demonios en nombre de Jesús. El poder de liberar, el poder de exorcizar, acompaña a todo evangelizador que se confía con fe al poder de Jesús. Un segundo signo claramente: hablarán nuevas lenguas. La famosa glosolalia, que algunos lo ven como un don carismático, en el fondo no es solamente exclusivo de la época y del tiempo de Pentecostés. Hoy también nosotros podemos disfrutar y de alguna manera recibir para beneficio de la comunidad de este don de las nuevas lenguas. Algunos autores afirman que esas nuevas lenguas son fundamentalmente el lenguaje universal del Evangelio, que es el lenguaje del amor, un lenguaje que en India, en España, en Australia o en Colombia, todos vamos a comprender, porque no se trata del continente o de la raza, se trata simplemente de hablar el lenguaje universal del corazón, que es el amor. En un tercer momento, nos habla de la protección que tendrán los evangelizadores si tienen fe, si creen en Jesús, y dice: tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. En verdad que en el mundo estamos, y expuestos al mundo permanecemos, pero si en verdad nos apoyamos en Jesús, seremos protegidos de toda maledicencia y de todo mal de criatura alguna. Finalmente el Evangelio señalará un cuarto signo: los que crean en Jesús, evangelicen en su nombre, podrán imponer las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Descubrimos el don de sanación, de curación. Resumiendo, encontramos que este envío misionero por el mundo que hace Jesús al grupo de los 12, al grupo de los 72 y ahora nosotros, solo se da si verdaderamente ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Encontraremos esos signos claros: exorcizar, liberar del mal claramente, hablar nuevas lenguas, nuevas formas de acercamiento a los hombres, de alguna manera nuevas comprensiones de lo que es la cultura moderna. Lo tercero, protegidos de toda maldad. Y lo cuarto, el poder de sanación sobre el misterio del dolor y la enfermedad. Qué hermoso es el Evangelio, pero qué hermoso es más todavía el Espíritu del resucitado. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña que se trasladara y ella lo haría. La fe realiza imposibles. La fe, si es asumida desde el fondo del corazón, es capaz de transformar profundamente la vida. Hoy, al evangelista Marcos, discípulo del apóstol Pedro, le pedimos que interceda por nosotros en su fiesta litúrgica, para que fortalezca nuestra fe en el anuncio misionero, sabiendo que no estamos solos, que no hay motivo para el miedo ni la cobardía, que anunciamos a Jesús confiados en Él y sabiendo que la obra es de Dios y no de nosotros. Amén.